Desde Londres, presentamos las noticias más importantes del mundo y las que ocurren a tu alrededor en la capital británica. Los personajes que son protagonistas de las noticias a través de Express News. Entérate de lo que pasa en el mundo en el idioma que más te gusta, el español. Una de la tarde, 2 minutos. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Express News Noticias. Hoy jueves 7 de diciembre de 2023. En algunas regiones de Latinoamérica se celebra un día denominado el Día de las Velitas, donde se encienden los alumbrados públicos y al mismo tiempo se colocan velas alrededor de nuestros hogares. Feliz Día de las Velitas en las regiones donde conmemoren esta tradición y de igual forma aquí en el Reino Unido si ustedes la llevan a cabo. De esta manera damos inicio a nuestro programa, pero conozcamos primero los titulares que estaremos desarrollando en la presente emisión. Sean bienvenidos. El uso de efectivo ha aumentado por primera vez en 10 años, a medida que los compradores vigilan de cerca sus presupuestos mientras los precios aumentan. Así dijeron los minoristas. El ex primer ministro británico Boris Johnson ofreció el miércoles sus disculpas más explícitas por su gestión de la crisis del coronavirus, diciendo que su gobierno había sido demasiado complaciente y había subestimado enormemente los riesgos que planteaba el virus. Nuevo plan del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, para Ruanda sufre un duro golpe tras la dimisión del ministro de Inmigración. Los niveles de pobreza infantil en Gran Bretaña son los peores entre los países más ricos del mundo, según un informe de UNICEF. Estas son las primeras imágenes de la partida del embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, hacia el Palacio de Buckingham para asistir a la ceremonia de entrega de credenciales diplomáticas ante el rey Carlos III. El expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, salió este miércoles de prisión luego de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su libertad inmediata. Fujimori, preso desde el 2007, fue condenado por varios delitos, entre ellos los crímenes de Barrios Altos y la cantuta cometidos durante su gobierno, lo que le valió una pena de 25 años de cárcel. Comienza la Navidad para Express News con la celebración de las novenas navideñas. Hoy les diremos los lugares que albergarán esta tradición familiar donde usted podrá participar. Y a la 1 de la tarde, 5 minutos, le damos la bienvenida a todas las personas que se suman a la presente emisión del único programa que se transmite en vivo, en directo, desde un canal comunitario en streaming en español, el idioma que más le gusta a usted. Realizamos el departamento audiovisual de Global Community Media, casa editorial que imprime los periódicos Express News y Noticias en Portugués desde hace 24 años. Y mucha atención que se conocen las primeras imágenes de la partida del embajador Roy Barreras de Colombia hacia el Palacio de Buckingham, donde ha recibido hace algunos segundos las credenciales por parte del rey Carlos III. Su Majestad lo ha recibido en lo que se conoce aquí como la oficina de la realeza británica, el Palacio de Buckingham. Va allí acompañado el embajador Roy Barreras por su comitiva. Se dirigía hacia Palacio y acaba de dar las primeras declaraciones, las impresiones de esta reunión, que es algo protocolario, a pesar de que él ya ha recibido este cargo desde hace 6 meses como representante de los colombianos en el Reino Unido. Imágenes del cubrimiento que ha realizado Express News hace algunos minutos. Vamos directamente a la casa del embajador Roy Barreras en el centro de la capital británica, donde se encuentra nuestra colega María Victoria Cristancho. María Victoria, adelante.
Gracias, Orlando. Pues estamos en frente de la residencia del embajador de Colombia en Londres, en el preámbulo de uno de los días más importantes para la diplomacia colombiana. Y es que hoy el embajador Roy Barrera, que recibió este cargo hace aproximadamente 6 meses, está presentando sus cartas credenciales ante el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. Dentro de poco vamos a tener la oportunidad de ver este arribo del embajador colombiano luego de haber presentado las cartas credenciales. Es una ceremonia muy bonita, Orlando, en la que el rey recibe las cartas credenciales y de esa manera se oficializa el cargo como embajador y representante de la diplomacia colombiana en Londres. En un ratico volvemos a hablar. Gracias, María Victoria. Dentro de poco vamos a presentarles las primeras declaraciones, las impresiones del embajador de Colombia en Londres, quien acaba de ser recibido por su majestad el rey Carlos III. Vamos a conectar a esta hora a Emilio Velázquez para que nos presente un panorama con las noticias más importantes a nivel internacional. Una de ellas, la libertad del expresidente Alberto Fujimori en Perú. Bienvenido, Emilio. Saludos amigos de Express News. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Latinoamérica, porque el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, salió en libertad la noche de este miércoles tras el dictamen del Tribunal Constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó este miércoles una resolución en la que solicita al Estado peruano abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori a fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Fujimori viene purgando una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Constitucional estableció en su resolución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para ordenar que no se ejecute una sentencia de un tribunal nacional. Por lo tanto, dispuso la liberación del exmandatario. Esto en referencia a un pronunciamiento de la Corte que ordenó en abril de 2022 al Estado peruano abstenerse de ejecutar una sentencia del Constitucional emitida en marzo de ese año que declaró fundado un habeas corpus a favor del expresidente. En Chile, una ola de calor comenzará este jueves y traerá temperaturas extremas en varias regiones del centro del país que podrían romper los récords registrados en ciertas zonas durante el mes de diciembre, según informó la Dirección Meteorológica de Chile. Se estima que las temperaturas alcanzarán hasta los 37 grados Celsius la próxima semana. El fenómeno climático afectará a las regiones metropolitana y Valparaíso, mientras que en las localidades como San Felipe y Los Andes se anticipan temperaturas cercanas a los 33 grados Celsius, similar situación se espera en las áreas de Santiago y Curacaví. Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta por las altas temperaturas en zonas montañosas, precordilleranas, valles, costas de las regiones Maule y Ñuble. El programa de monitoreo de la Unión Europea, Copernicus, alertó sobre las altas temperaturas registradas entre los meses de enero y noviembre de 2023, lo que puede convertirlo en el año más cálido de la historia climática mundial. La temperatura promedio en estos meses se situó 1.46 grados por encima de la media del período preindustrial y 0.13 grados por encima de la media del 2016, año que hasta el momento ostentaba el récord. El otoño boreal de este año, entre septiembre y noviembre, también fue el más cálido con un promedio de 15.3 grados Celsius, un 0.88 grados por encima de la media, mientras que el otoño boreal europeo alcanzó un promedio de 10.96 grados, 1.43 por encima de la media, levemente por debajo del segundo más cálido registrado después de 2020. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió este miércoles en el Consejo de Seguridad que el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás puede colapsar el sistema humanitario en la Franja de Gaza. Guterres invocó el artículo 99 de la Carta Fundacional de la ONU, que le permite llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. La aviación israelí intensificó sus ataques sobre la Franja de Gaza y rodeó la ciudad de Jan Yunis, ubicada
ubicada al sur del enclave palestino. La Fuerza Aérea aseguró haber atacado alrededor de 250 objetivos militares de Hamás que controla la Franja de Gaza. Según el Ministerio de la Defensa de Israel, las tropas terrestres también localizaron armas, pozos subterráneos e infraestructura militar en el enclave palestino. El aumento de víctimas mortales no cesa en medio de nuevos ataques a lo largo del territorio, mientras el Central Hospital de Al-Aqsa reporta una grave escasez de suministros para atender la magnitud de los heridos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los países miembros del Grupo de los 7 perseverancia, fortaleza en su apoyo a la causa ucraniana para derrotar a Rusia. El líder ucraniano participó en una reunión de forma remota con los líderes del G7 en Japón. Mientras las fuerzas de Rusia tratan de ampliar su control en la región de Donetsk, los dirigentes del G7 también acordaron restringir las importaciones de diamantes rusos. A partir del 1 de enero, establecerán un veto a las importaciones de diamantes no industriales de origen ruso, incluidos los extraídos, procesados o producidos en ese país. En su reunión virtual, los líderes de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido avanzaron que a partir del 1 de marzo de 2024 también habrá un veto a los diamantes rusos procesados en terceros países. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de noticias de este jueves 7 de diciembre de 2023. Informó Emilio Velázquez para Express News. Desde Londres, Express Podcast. Sara ha nacido en Inglaterra. Viajera. Ha crecido en una familia en realidad bastante inglesa. Fui a estudiar psicología y filosofía en la Universidad de Oxford. Mi cultura de Inglaterra, tenemos mucho que aprender. Nunca pensé en dinero, no me interesaba. Y tuve que tocar y cantar en restaurantes en Chile, Argentina. Se vibra, se ilumina algo en mi corazón estar con gente cálida, gente latina. ¿Qué pasa si esta vez vuelvo a Latinoamérica sin plan? Y ese viaje en realidad fue lo que se llevó a lo que es Adelante Mujer. No te lo pierdas. Migrantes de Express Podcast. Nuevo episodio por Spotify. Una de la tarde, 14 minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos a conectar nuevamente a María Victoria Cristancho. Está llegando a esta hora el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, luego de presentar las credenciales ante Su Majestad el Rey Carlos III. Adelante, María Victoria. Estamos Orlando, gracias. En este momento está llegando a la residencia la carroza que trae al embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, después de haber presentado sus cartas credenciales ante el Rey Carlos III. Como comentábamos temprano, esta es una ceremonia muy importante donde se ratifica el rol diplomático de Colombia aquí en el Reino Unido. Como ven, la carroza viene desde el Palacio de Buckingham, con todo el protocolo, los caballos. En este momento está bajando de la carroza el embajador de Colombia, Roy Barreras, junto a su señora esposa. Esta es una ceremonia tradicional que realizan todos los embajadores del mundo que se acreditan ante el Reino Unido. En este momento también está bajando la persona que se encarga como la máster acompañar al embajador en esta ceremonia. Ahorita va a comenzar algo que también es tradicional, donde el embajador de Colombia tiene que alimentar a los caballos. También está el embajador de Honduras en Londres, el embajador Iván Romero, decano de embajadores. Además también dentro de la ceremonia
cuerpo diplomático es recibido por toda la comunidad. El propio embajador está en estos momentos alimentando con manzanas, zanahorias a los caballos de la carroza real que lo trajo desde el Palacio de Portugal. Estamos recordando la ceremonia de presentación de cartas credenciales Vamos, embajador. Miedo, embajadora, vamos, embajador. Embajadores que están acreditados ante el Reino Unido de Gran Bretaña. Estamos viendo en este momento el embajador. Al mismo tiempo, tenemos aquí la ceremonia, se le ofrece una copa de champán a los miembros de la carroza oficial. Imágenes que nos llegan directamente desde la Embajada de Colombia en el Reino Unido, o mejor, la residencia del representante diplomático de los colombianos en las Islas Británicas, muy cerca de la estación de Victoria. Allí se encuentra María Victoria Cristancho haciendo este cubrimiento y va a tratar un diálogo con el embajador. Creo que el embajador ha dicho que más adelante estará dando declaraciones a los medios de comunicación. Hace su arribo con su señora esposa, el embajador de Colombia ante las Islas Británicas, Roy Barreras, quien acaba de presentar las cartas credenciales diplomáticas ante su majestad el rey Carlos III. Esta es una tradición que realizan todos los embajadores del Reino Unido. Allí vemos a su excelencia el embajador de Honduras, Iván Romero, quien es el decano del cuerpo diplomático de todos los representantes del mundo aquí en Londres. ¿Cómo están, sus mercedes? Ahí está Iván Romero y toda la comitiva, algunos representantes de las diferentes naciones. María Victoria. Gracias, María Victoria. Y mientras el embajador se está condicionando para entregar estas declaraciones de la impresión que ha tenido en este primer encuentro con su majestad el rey Carlos III, vamos a darle tiempo para que se acondicionen allí en la residencia del representante del cuerpo diplomático de los colombianos en el Reino Unido, Roy Barreras, quien hasta hace poco se desempeñaba también como senador de la República de la Nación Cafetera. Ha llegado hace 6 meses, ha estado representando a los colombianos durante todo ese tiempo, pero por agenda ha sido recibido únicamente el día de hoy por el rey Carlos III, su majestad, quien le dio su beneplácito como jefe de Estado del Reino Unido. Allí está, en este momento, el embajador. Volvemos nuevamente a la residencia. Creo que quienes están en las primeras filas podrían
estar un poco más cómodos aquí, para que nos puedan entrar, que hay un espacio para que nos acompañen. Bienvenidos todos y todas. Good afternoon, ladies and gentlemen. Greetings to the Vice Marshal Joker, the British Royal Family, Minister of State, High Dignitaries, Your Excellencies, Ambassadors and members of the diplomatic corps, our Dean, our dear Dean, elected Mayor of the capital city of Bogotá, Carlos Galán, Ambassador of Colombia in Spain, Ambassador of Colombia in France, Alfonso Prada, my friend, my wife, Claudia Rosales, my wife. We are in honeymoon. My son, Lorenzo, members of the Mission of Colombia in London, officials of the Embassy, Consulate, Pro-Colombia, military officers, other dignitaries joining us today, Colombian friends, my special guests, and compatriots. Today is an unforgettable day, as days are unrepeatable. This is a once-in-a-lifetime day, and as such has two profound significance. First, the high honor to represent my home country and the government of our President Gustavo Petro to St. James Court, which means the immense responsibility to be the voice of Colombia to the United Kingdom of England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. The second profound signification is that upon the presentation of the letters of credence a few minutes ago to His Majesty King Charles III, we are honoring a story of almost 200 years of uninterrupted relations between our country with one of the most historical nations, with almost 1,000 years. Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido. Vamos a un corte y ya regresamos con el resumen de las noticias más importantes que han acontecido en las Islas Británicas en las últimas horas. Ya volvemos. La pandemia nos ha mostrado que es importante protegernos y proteger a nuestra familia en caso de eventualidades. En Charles Crown Financial somos líderes en el mercado de seguros. Trabajamos con todas las aseguradoras del Reino Unido para ofrecerte seguros de vida, comerciales y funerarios, y además en tu idioma. Porque hay cosas que no se pueden dejar para último minuto. Protege tu futuro y el de tu familia. No esperes más. Llama ahora mismo a Charles Crown Financial. Garantizamos tu tranquilidad. Una de la tarde, 25 minutos, y en noticias del Reino Unido les contamos, en este momento el uso de efectivo ha aumentado por primera vez en 10 años. Esto a medida que los compradores vigilan de cerca sus presupuestos mientras los precios aumentan. Así lo dijeron los minoristas. El 19% de las compras se realizaron con billetes y monedas el año pasado. El British Retail Consortium sostuvo que las compras con billetes y monedas el año pasado se han incrementado, haciéndose eco de un informe de los bancos que mostraba un ligero repunte. Las cifras se conocen en un momento en que el regulador financiero realizará consultas sobre un plan para ayudar a las personas a acceder al efectivo. Los ministros dicen que los bancos serán multados si no se puede retirar o depositar dinero. Según las normas gubernamentales, los retiros y depósitos gratuitos deberán estar disponibles dentro de 1 milla para las personas que viven en áreas urbanas. En las zonas rurales es donde más existe preocupación, donde la distancia máxima alcanza hasta las 3 millas. Según los minoristas, el año pasado se utilizó efectivo en el 19% de las transacciones frente al 15% del año anterior. Hasta el 2015, los billetes y monedas se utilizaban en más de la mitad de las transacciones y aunque ahora dominaba el uso de las tarjetas, el efectivo todavía
tenía sus beneficios. Esto con relación al hecho de que estamos nuevamente utilizando el banknote o los billetes y las monedas otra vez para cuidar nuestros bolsillos. Estas son otras noticias que también se han registrado de último momento en las Islas Británicas. El ex primer ministro británico Boris Johnson ofreció el miércoles sus disculpas más explícitas por su gestión de la crisis del coronavirus, diciendo que su gobierno había sido demasiado complaciente y había subestimado enormemente los riesgos que plantea el virus. En una comparecencia ante una investigación oficial sobre el manejo de la pandemia en el Reino Unido, Johnson dijo que asumía la responsabilidad de todas las decisiones tomadas y que entendía la ira del público después de que la investigación escuchara la incompetencia, las puñaladas por la espalda y la misoginia del gobierno mientras luchaba contra la mayor crisis de salud en décadas. Johnson dijo que el COVID había aparecido por primera vez como una nube en el horizonte y no como un tifón que mató a más de 230,000 personas en Gran Bretaña e infectó a muchos millones más. Inevitably, we got some things wrong. I think we were doing our best at the time. I take personal responsibility for all the decisions that we made. Inicialmente Johnson sostuvo que no creía en los pronósticos de muertes porque los temores de salud anteriores, como la pandemia de gripe porcina y la enfermedad de las vacas locas, terminaron con un número de muertes mucho más bajo de lo que se esperaba en un principio. Pero Johnson admitió que solo leyó las actas del grupo asesor científico clave del gobierno en un par de ocasiones, esto a pesar de las conclusiones que condujeron a las mayores restricciones a las libertades en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro británico Rishi Sunak presentó el miércoles un proyecto de ley de emergencia que, según dijo, allanaría el camino para que los solicitantes de asilo sean deportados a Ruanda, pero inmediatamente sufrió un importante revés cuando su ministro de Inmigración renunció. El proyecto de ley de seguridad de Ruanda, publicado el día después de que Gran Bretaña firmara un nuevo tratado con ese país africano, está diseñado para superar un fallo de la Corte Suprema del Reino Unido de que el plan propuesto por el gobierno para enviar a miles de solicitantes de asilo al país de África Oriental era ilegal. El gobierno dijo que el proyecto de ley era la legislación de inmigración más dura jamás presentada y que se aprobaría por la vía rápida en el Parlamento, pero inmediatamente dividió a su partido y provocó de que se hablara de nuevos desafíos legales. El proyecto de ley ordenará a los jueces que ignoren algunas secciones de la Ley de Derechos Humanos y disposiciones del derecho nacional o internacional, que podrían considerar que Ruanda no es un país seguro para enviar a los solicitantes de asilo, aunque aún se permitieran apelaciones de personas basadas en circunstancias específicas. Las tasas de pobreza infantil en el Reino Unido son las más altas entre los países más ricos del mundo. Así lo dijo un informe de la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, que ocupa el último lugar de la tabla en cuanto a cambios en esas tasas en la última década. El informe de UNICEF, publicado el miércoles, analizó los países relativamente ricos para evaluar la tasa de pobreza infantil combinada con las tasas de reducción de la pobreza infantil. Gran Bretaña ocupó el puesto 37 de las 39 naciones de la Unión Europea. Al medir los cambios porcentuales en las tasas de pobreza por ingresos infantiles entre 2012 y 2014 y 2019 al 2021, el Reino Unido se ubicó en el último lugar de la tabla de 39 países de ingresos altos y medianos altos, con un aumento del 20% en las tasas de pobreza infantil. En el otro extremo del espectro, Polonia, Eslovenia y Letonia encabezaron la clasificación con una reducción de las tasas de pobreza infantil de más del 30%. El Reino Unido también ocupó el puesto 28 de 39 países en cuanto a los niveles de pobreza de ingresos infantiles relativos. Las empresas y los hogares británicos están lidiando con el aumento de las tasas de interés hasta ahora, pero el proceso de ajuste está lejos de terminar y los bancos también deben prepararse para cambios en la forma en que se financian, así lo dijo el Banco de Inglaterra. El banco emisor sostuvo que el entorno de riesgo general era desafiante frente a los problemas económicos de China, el riesgo de un conflicto más amplio en Medio Oriente y los altos niveles de deuda pública. También hubo preguntas sobre el auge de la inteligencia artificial, dijo el Banco de Inglaterra en su informe de estabilidad financiera semestral.
Es probable que las tasas deban permanecer en estos niveles durante un periodo prolongado para que la inflación vuelva al objetivo de forma sostenida. Así lo dijo a medios de comunicación el gobernador del banco, Andrew Bailey. Y recuerden que estamos haciendo un llamado para todas las personas que se registraron al Club 100. Deben enviar un mensaje a orlandomancini@yahoo.com o en su defecto contestar una encuesta. Si no le ha llegado la encuesta, simplemente escríbanos un WhatsApp a este número que aparece en pantalla, el 07497929750. No llame, simplemente es un WhatsApp instalado en un PC u ordenador. Si usted ya se inscribió al Club 100, recuerde que vamos a hacer la primera reunión antes de que finalice el año, donde usted va a recibir asesorías gratuitas, contenidos exclusivos, cursos y talleres, capacitaciones, todo esto sin costo alguno, para premiar la audiencia que lleva meses o inclusive años escuchando estos contenidos. No se les olvide, revisen el correo no deseado o la bandeja de spam. Allí debe estar el registro que usted debe diligenciar si ya se registró al Club 100. Un año desde que se dio el golpe de Estado en el cual el presidente Pedro Castillo, que es el peruano más votado de la historia, fue electo con 8.8 millones de votos, fue depuesto y terminó en prisión, a pesar de que no está juzgado, está en prisión preventiva hasta el día de hoy, y tomó el poder su vicepresidente Dina Boluarte. En la víspera de este aniversario ocurrieron dos hechos increíbles. La primera es que el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Alberto Fujimori, es dictador y que además está condenado por crímenes de lesa humanidad que se supone que no prescriben. La Corte Interamericana de Derechos Humanos prohibió al Estado peruano liberarlo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ignoró esa orden. Es más, ni siquiera dio la orden en un pleno, porque al menos uno de sus miembros ni siquiera fue convocado para tal decisión. Y además ordenó el Tribunal Constitucional al gobierno que lo suelte. Y el gobierno tenía una orden en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no le hizo caso. ¿Qué es lo que está pasando? Que la presidenta Dina Boluarte, que supuestamente fue electa como marxista, leninista, revolucionaria, izquierdista, castrista, ha terminado totalmente en los brazos del fujimorismo. Y ella, para sobrevivir, tiene que aceptar todo lo que el fujimorismo le diga. Entonces han soltado a Fujimori. Entonces ahora va a haber un montón de juicios, algunos para que no salga de la casa donde está, que es la de Keiko Fujimori, su hija, que ha sido 3 veces candidata presidencial, porque tiene una deuda muy grande al Estado. Y otros van a querer seguir dándole más y más y más procesos judiciales, porque tiene un montón de crímenes que ha cometido contra la población. Inmediatamente después, la Junta Nacional de Justicia, que está en roces con el Tribunal Constitucional, decidió suspender por 6 meses a la fiscal Patricia Benavides, que fue la autora intelectual del golpe contra Pedro Castillo, y que es la principal ficha de la extrema derecha para ir purgando a políticos y presionando a congresistas que voten con ella para que no les llene de carpetas fiscales. Entonces, por un lado la derecha festeja la liberación de Fujimori y por otro lado lamenta que Patricia Benavides ha salido. Y mientras tanto, el día de hoy van a haber un montón de movilizaciones en el Perú y seguramente hasta el fin de semana pidiendo que caiga Dina Boluarte y cierren este Congreso. Qué interesante, Dina Boluarte es la única presidencia en el mundo que cumple un año en Palacio con solamente 8% de aprobación. Y este Congreso en el Perú tiene una aprobación entre el 3 y el 6% en el último año. Y eso que ninguno de los dos ha cumplido ni siquiera la mitad de su periodo. Hay una extrema impopularidad contra el sistema político peruano, contra el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, y yo creo que el Perú puede estar entrando al borde de una explosión social. Mi nombre es Isaac Vigio, soy politólogo, economista y historiador. Si ustedes gustan, pueden ver mis videos en mi Facebook de Isaac Vigio o en el Express News. Directorio Páginas Latinas.
Al regresar a la ciudad de Londres, tomé la decisión de pautar con las páginas latinas de Express News y pude notar el cambio, que por cierto fue muy grande, en mis ventas a nivel de shows, en fiestas privadas, en eventos empresariales, en conciertos de discotecas y por supuesto en los festivales latinos que son tan grandes aquí en la ciudad de Londres. Para mi concepto, el haber hecho la pauta en las páginas latinas de Express News fue una gran decisión. Llame ahora para publicar su anuncio porque tu negocio necesita visibilidad. Páginas Latinas. Ahora es más fácil obtener tus productos latinos en Londres. Frescos, de alta calidad y al mejor precio en Latin Market. Tenemos congelados, harinas, carnes, confitería. Todo a buenos precios y con la mejor calidad. La mayor variedad de productos de Latinoamérica. Ventas al por mayor y de tal. Visítanos en latinmarket.co.uk y haz tus pedidos online. Latin Market, en la puerta de tu casa. Una de la tarde, 40 minutos. Muy bien, era todo lo que teníamos por contarles en el día de hoy. Volveremos mañana en punto de la 1 de la tarde o antes si algo extraordinario ocurre. Recuerde seguir nuestras redes sociales, el portal www.expressnews.uk.com, donde se deben allí ustedes enterar de todo lo que acontece en las Islas Británicas en nuestro idioma, el español. Gracias por la sintonía, que pasen un espectacular resto de jueves. Celebren el Día de las Velitas y es una tradición que se sigue en su país. Hagan lo propio aquí en las Islas Británicas. Que la pasen bien, que Dios los bendiga. Este es el programa de televisión número 1 de la gran familia hispana en el Reino Unido. Express News Noticias. Programa del primer periódico en español de las Islas Británicas. Express News. Los protagonistas de las noticias volverán en una nueva emisión con los hechos más importantes que ocurren a tu alrededor. Express News Noticias.